Agenda propia Nicaragua. Patricia Orozco te cuenta Centroamérica con entrevistas a profundidad, análisis, datos, información y reflexión en nuestra nueva temporada todos los lunes y miércoles a partir de las 7 de la noche, hora Centroamérica. Narrativas, periodistas, protagonistas. El Estado de Nicaragua asegura que en el país hay un modelo de equidad y complementariedad de género que reconoce la participación de las mujeres en la ciudadanía. Lo cierto es que fuera del discurso oficial, los derechos de las mujeres se han violentado con la implementación de una política de criminalización y persecución a mujeres defensoras, políticas, activistas, y sus familias. Todas las víctimas tienen derecho a la justicia. No más impunidad. El grupo de expertos de la ONU constató el uso de armas de fuego de alto calibre y precisión por parte de policías y civiles armados para reprimir las protestas del 2018 en Nicaragua. Fuentes creíbles refirieron la presencia de sujetos identificados como francotiradores disparando en las marchas, lo que derivó en ejecuciones extrajudiciales en contra de los manifestantes. El 30 de mayo del 2018, La ciudadanía marchó en distintas partes del país, en solidaridad con las madres de los asesinados en las protestas y sumar sus voces en la demanda de justicia. Sin embargo, nuevamente la dictadura atacó y despojó de la vida a los manifestantes. 18 nicaragüenses fueron asesinados en Managua, Estelí, Masaya y Chinandega, causando más luto a las madres en su día. Seguimos demandando el derecho a la verdad y justicia para las víctimas. Todas las víctimas tienen derecho a la justicia. No más impunidad. Buenas amigas y amigos de Agenda Propia Nicaragua. Acá estamos, como siempre, conversando sobre temas que nos ocupan y que nos preocupan con personas que conocen a fondo la situación y pueden aclarar ideas que tenemos, pero también escuchar sus recomendaciones. Esta noche vamos a platicar con Donaldo Hernández, quien es periodista nicaragüense exiliado en Costa Rica. Donaldo es editor de la plataforma Realidades y es ex corresponsal de La Voz de América. También vamos a platicar con Salvador Lulio Marenco Contreras, defensor de derechos humanos del colectivo Nicaragua Nunca Más. Nuestro tema, por supuesto, es resistiendo la apatridia de facto. Voy a comenzar para ponerles un poco de contexto que ha grabado nuestra colega Tamara Morales para ubicarnos de qué vamos a hablar, de qué estaremos hablando. La apatridia es cuando una persona no es reconocida como ciudadana por ningún país. Por tanto, no tiene la nacionalidad de ningún estado. En Nicaragua hay cientos de personas que vivieron apatridia como resultado de la represión de la dictadura Ortega Murillo. En su mayoría, ahora cuentan con la nacionalidad de otros estados. Además, como parte del modelo de represión dictatorial, Ortega y Murillo han impedido el ingreso al país de muchas personas nicaragüenses y les han impedido renovar sus pasaportes. Esto se nombra apatridia de facto. 7 personas, entre otras, están en esta situación y han pedido al gobierno de España les conceda la nacionalidad como lo ha hecho con otras personas nicaragüenses. De esta dramática situación conversaremos con el periodista Donaldo Hernández, en situación de apatridia de facto, y con Salvador Lulio Marenco, del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. Buenas tardes, Salvador, Lulio, Salvador. Buenas tardes, Donaldo. Gracias por estar esta noche en Agenda Propia Nicaragua. Yo quiero iniciar esta plática preguntándole, Salvador, ¿qué estamos entendiendo? ¿Qué se entiende o cómo entender la apatridia de facto? Bueno, gracias Patricia por la invitación y saludos Donaldo. En principio, el tema de la patria de facto es algo que viene tomando fuerza en Nicaragua y también ante la comunidad internacional de a poco.
Básicamente es el no reconocimiento de tu calidad como ciudadano por ningún estado. En el caso de los 452 que fueron desnacionalizados arbitrariamente en febrero del 23 y en septiembre del 24 por el régimen de Ortega y Murillo, lo hicieron a través de una resolución judicial arbitraria, sin ningún tipo de garantías y todo lo que nosotros querramos. Sin embargo, había un respaldo, ¿no? Que les permitió a muchas personas poder solicitar una nacionalidad. Cuando hablamos de apatría de facto, son los mismos efectos de la patria, el no reconocimiento de tu calidad nacional por ningún estado, además de violarte todos tus derechos conexos, ¿no? El derecho a estar en tu país, el derecho al trabajo, a tu seguro social o a tu pensión en caso de que seas una persona de más de 60 años, a las propiedades porque también le han confiscado, entre otras. Y pero sin que haya ningún tipo de procedimiento o que haya algún tipo de forma de mostrar ante otro país. Tenemos testimonios de personas como colectivo que fueron desterrados de Nicaragua de manera silenciosa hacia Costa Rica y al llegar a Costa Rica las autoridades le dijeron, ¿y dónde está su resolución de deportación? Y justamente eso es la patria de facto. Te destierran del país, te niegan tus documentos o incluso no te dejan ingresar sin ningún tipo de justificación. A propósito del testimonio que vos hablás, Salvador, yo quiero preguntarle a Donaldo qué represalias ha enfrentado de parte del régimen por su labor periodística. ¿Qué significa haber sido desnacionalizado de facto? ¿Cómo llegaste a...? Gracias, Patricia, por la invitación a Agenda Propia Nicaragua. Y en efecto, un grupo de periodistas consideramos de que somos apátridas de facto después de tener varias conversaciones en las que identificamos que a varios de nosotros se nos han negado el ingreso a Nicaragua, se nos impide renovar cédulas de identidad, se nos ha impedido renovar pasaportes. En mi caso personal, yo tengo un título universitario y ese título universitario está inscrito en la Gaceta Diario Oficial. Sin embargo, yo intenté en Nicaragua poder apostillarlo porque el año pasado yo estaba intentando aplicar a una maestría. Sin embargo, se hizo imposible poder apostillar mi título universitario para poder aplicar a nuevas oportunidades de estudio y también oportunidades laborales. Es una situación muy difícil, Patricia, porque si bien es cierto, estamos en Costa Rica, no es lo mismo que estar en tu propio país. Hay colegas que tienen citas de elegibilidad para en 2030, 2032 y acá en Costa Rica, si no tenés tus documentos apostillados, no puedes aplicar a oportunidades de estudio. En mi caso, que yo estaba buscando una maestría en la Universidad de Costa Rica, también otros colegas nos preguntaban que por qué no aplicábamos a la nacionalidad costarricense, pero también para aplicar a la nacionalidad costarricense te piden documentos de Nicaragua, partidas de nacimiento, cédulas de identidad, te piden certificados de tus estudios y es muy difícil poder acceder a estos documentos para poder empezar tu trámite como refugiado, posteriormente como residente y finalmente como nacional. Por eso es que decidimos lanzar como este SOS a la comunidad internacional y sobre todo a los países que han sido solidarios con los nicaragüenses que han sido despojados de su nacionalidad y que han sido publicados en lista. En el caso de nosotros, no hemos sido publicados en lista, pero tenemos violados varios de nuestros derechos que están relacionados a nuestra ciudadanía. El argumento de las autoridades nicaragüenses con relación a la solicitud de tramitar este tipo de documentos. Exactamente. En mi caso, yo intenté con un abogado de confianza en Nicaragua poder tramitar mi partida de nacimiento, mis notas, poder apostillar mi título universitario. Sin embargo, básicamente estamos como en una lista
negras, como decimos en Nicaragua, para que se nos niegue el derecho de poder acceder a nuestros certificados de nota, de estudio, nuestros documentos como la partida de nacimiento, cédula de identidad y pasaporte. En mi caso, mi pasaporte se vence en febrero de 2026, pero mi pasaporte deja de funcionar 6 meses antes, de acuerdo con la legislación nicaragüense y la mayoría de los países de Centroamérica. Entonces eso ya me limita a poder, por ejemplo, participar en foros, en talleres que se hacen, por ejemplo, en Guatemala, en otros espacios que se hacen en Estados Unidos. Entonces, básicamente, sí vulnera nuestro derecho a poder seguir ejerciendo nuestro oficio como periodista y también como ciudadano. Porque también el porcentaje de nicaragüenses o de solicitantes de refugio en Costa Rica a menos del 10% se le ha aprobado su refugio desde que inició la crisis en Nicaragua. Entonces, es bien burocrático poder acceder como a esta protección de Costa Rica. Estás como encarcelado. Básicamente. Y también, Patricia, para poder rentar un apartamento, a veces no te reconocen como tu documento de solicitante de refugio, que por ejemplo el que yo tengo. También para poder acceder a un crédito, que a veces es la forma en que uno puede hacerse por ejemplo, de un vehículo, para hacerse de tomar una línea de teléfono, para poder aplicar a un préstamo. Es muy difícil, siendo solicitante de refugio, poder acceder a esos beneficios que deberíamos de tener todos los ciudadanos, porque al final nadie debería ser ilegal o en otro país, pero el régimen a eso es a lo que nos ha forzado. Así es. Salvador, esta situación que nos plantea Donaldo, extensiva incluso a otros colegas, a otras colegas, ¿es una situación legal? No. Es parte de un sistema represivo que ha venido realizando el régimen. En principio, ningún nacional debería de negársele su documentación, su acta de nacimiento, entre otras cuestiones, ¿no? Las certificaciones que mencionaba Donaldo. Em, Lamentablemente en Nicaragua hablar de legalidad ya no es posible. Desde las burdas reformas constitucionales de enero de este año, básicamente se quitaron múltiples derechos y entre ellos también está el tema de poder ingresar o salir libremente de Nicaragua, que antes estaba plenamente reconocido en el artículo 32 de la Constitución. Sin embargo, vemos cómo el régimen ha venido actuando de forma transversal, ¿no? Con distintas instituciones estatales. Y es por esto, justo porque es ilegal, que pretenden no dar ningún tipo de respaldo, ningún tipo de justificación, ni nada por el estilo. Bueno, y esto no solo sucede dentro de Nicaragua, también sucede en los consulados. Hay algo que se llama la protección consular, pero en Nicaragua esto ha pasado de una protección consular a una vigilancia y represión consular, utilizando obviamente estos focos como para mantener monitoreadas a la población y también para negar documentos, que tenemos testimonio no solo en Costa Rica, sino en otros países también, a la población refugiada. No, lamentablemente no hay ningún sustento jurídico de por qué la dictadura pueda quitar esta nacionalidad, todo lo contrario. Nicaragua incluso es suscriptora de la Convención contra la Apatridia de los años 60. Y en esta convención claramente se señala que no puedes dejar a tu nacionalidad en una situación de apatría de facto, no puedes dejar a tu nacional desprotegido, pero bueno, como parte de una estrategia represiva, lo que se ha intentado hacer es, a través de la nacionalidad, presionar a las personas para que desistan en sus demandas. Justo por eso es que, bueno, según nuestros registros, los periodistas son el segundo grupo más afectado por el tema de la apatría de facto. Claro, hay un número indeterminado de víctimas y es difícil saber a ciencia cierta los alcances de esto. Principalmente también porque usualmente la apatridia de facto o la apatridia como tal no solo afecta a la persona, sino también a su núcleo familiar.
hijos que de repente cuando quieren tramitar un documento les salen que no tienen padre, que no tienen madre o que también incluso se los niegan, producto de estas consecuencias de la patria de facto o la patria, pues a través de la ley 1145, ¿no? Que fue aprobada de manera inconstitucional el 9 de febrero de 2023. Donaldo, ustedes hicieron una demanda pública, una petición pública a varios estados, a varios gobiernos, entre ellos el gobierno de Guatemala, el gobierno de Chile, entiendo el de México, y no me recuerdo bien si era el de Argentina, el otro. Y Chile también. Chile. ¿Han recibido ustedes alguna reacción de estos estados? Estamos hablando de 4 estados. El estado de España ha mostrado su buena voluntad facilitando la nacionalización de un montón de gente. En ¿Han principio, recibido ustedes alguna respuesta que les diga por dónde va la cosa? en principio, Patricia, antes de hacer este SOS, estos 7 periodistas hemos recibido formación, hemos estado en algunos talleres en conjunto con el colectivo Nicaragua Nunca Más para ver si hay posibilidades de que algunos estados puedan acoger nuestra petición, y esta conferencia de prensa fue el principio, Patricia, para poder iniciar estas gestiones ante los estados. Ya se envió una carta al gobierno de España, recibimos el respaldo de la Asociación de Prensa de Madrid, solicitando al gobierno español que nos conceda la nacionalidad, si esa fuese una alternativa que nos puedan dar. Y ya empezamos el proceso de enviar las peticiones a los estados de Argentina, de Chile, Guatemala, México y España para poder tener algún tipo de respuesta. De momento estamos organizándonos para hacer otras acciones, pero hasta el momento no hemos recibido una comunicación oficial de los estados a los que hemos enviado esta solicitud, pero nosotros vamos a seguir insistiendo. Ya muchos expertos en derechos humanos ya consideran de que hay un patrón de la patria de facto. Antes podía ser como una idea, pero realmente ya existe un patrón de muchos ciudadanos a los que se les niega el ingreso a su propio país, se les niega poder, les niegan la entrega de documentos como partidas de nacimiento o pasaporte. Entonces vamos a seguir documentando casos de periodistas. Actualmente solamente somos 7 los que decidimos dar nuestro nombre y aparecer públicamente, pero hay un grupo más grande de periodistas que también están sufriendo esta condición de la patria de facto. Entonces vamos a seguir con las acciones. Y agradecemos este espacio de Agenda Propia, Patricia, por darnos la oportunidad de exponer nuestros casos, este tema que estamos enfrentando los periodistas, y no solo periodistas, sino también muchos activistas, defensores de derechos humanos, a los que se le ha negado la entrada a su país, no les permiten renovar sus documentos y enfrentan muchas dificultades en el exilio. Tenemos conocimiento incluso que hay personas que no eran ni activistas de nada, que eran funcionarios de una empresa, que habían salido del país a hacer gestiones de carácter económico, y cuando ya quisieron regresar a su país, ya no les permitieron entrar. Yo quiero preguntarle a Salvador nuevamente, como defensor de derechos humanos, ¿qué posibilidades ve que haya una salida de esta situación? Ok, en respecto con el tema de la patria de facto, pues en principio se necesita una voluntad política de los estados para seguir acompañando a las víctimas y combinándolo con una salida de la situación, porque es importante no solo denunciar
la situación o las violaciones de derechos humanos que han venido sucediendo en el país, sino también brindar un verdadero acompañamiento a las víctimas. Y la patria de facto genera una situación de especial vulnerabilidad en las personas que lo sufren, por todas las limitaciones que plantea Donaldo y por muchísimas más que puedan haber producto de la patria, porque apenas estamos comenzando a ver los impactos reales de la patria de facto. Sin embargo, la ruta es clara y es seguir denunciando esta situación, es seguir denunciando lo que pasa. La dictadura ha tratado de cerrar las puertas a la comunidad internacional. Solo en este año se salió del Consejo de Derechos Humanos, de la UNESCO, de la FAO, de la OIT, eh, y entre otros organismos, ¿no? Sumándosele a la salida de la OEA, entre otros. Pero hay que seguir denunciando y hay que seguir evidenciando porque todo ese camino ha venido dando un resultado. Y un resultado de eso es el GREN, el grupo de expertos que ha ayudado a posicionar el tema de la patria de facto. En su último informe, ellos señalan claramente que en Nicaragua hay apatridia de facto y mencionan un número de 200 personas aproximadamente que ellos consideran que están en una situación de apatridia de facto. Si queremos, es un número muy pequeño con respecto a la realidad, ¿no? Con respecto a lo determinado. Y es por esto también que ellos han impulsado o han expresado la necesidad de que los estados tomen acciones ante la Corte Internacional de Justicia. En Nicaragua, para lograr, obviamente, que volvamos a la democracia, a la paz, debe de pasar por un proceso de justicia, sea nacional o sea internacional. Y en estos procesos internacionales es que se ha apostado por que los estados tomen la acción ante la Corte Internacional de Justicia por procedimientos de jurisdicción universal, como el que está sucediendo actualmente en Argentina, como demandas ante la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana y las acciones de incidencia que se siguen haciendo ante el Consejo de Derechos Humanos. Bueno, además de la investigación que ya abrió Estados Unidos por el tema del CAFTA, entre otras cuestiones que se vienen dando por parte de la comunidad internacional que no causan los efectos que tal vez nosotros quisiéramos en el mediano plazo, porque vamos 7 años en una de las peores crisis de derechos humanos de nuestra historia y la peor de nuestra historia contemporánea. Pero bueno, lo que toca es seguir documentando, seguir acompañando y seguir denunciando e impulsando a la comunidad internacional a que tome acciones contra la dictadura, pero también en favor de protección a la víctima, víctimas que quedan desterradas, que quedan desarraigadas de su patria, de sus núcleos familiares, de su círculo de protección, víctimas que además quedan en una situación de especial vulnerabilidad por la patria de facto, porque no podemos confundir el exilio, el refugio, con la patria de facto. Son cuestiones distintas y estas personas, además de ser refugiadas, son apatriadas de facto y por ende corresponde a la comunidad internacional que con la misma vehemencia que han criticado y han denunciado la dictadura, con esa misma vehemencia acompañen a las víctimas. ¿Desarrollado ustedes alguna iniciativa para acompañamiento jurídico y humanitario de estos 7 periodistas que, como dice Donaldo, son más de 7, pero que requieren un acompañamiento cercano? Sí, bueno, nosotros como colectivo, nuestro primer paso cuando nos reunimos con ellos fue documentar. Porque nosotros trabajamos también bastante con el tema de la memoria y lo que no se documenta y no se dice se olvida. Y en Nicaragua no podemos permitir que caigamos en estos ciclos de olvidar el pasado, ¿no? Y esto hay que remarcarlo de una forma absoluta. Y con la documentación también se logran distintas cosas. Uno es evidenciar que hay un patrón. Efectivamente existe un patrón. Aunque bueno, a veces los grupos no están claros, porque como vos decías antes, Patricia, hay personas empresarias o hay personas que tal vez no tuvieron una participación en las protestas y de repente no les dejan entrar al país. Se sorprenden porque no tienen ningún tipo de justificación, no saben el por qué ni nada, pero está pasando en Nicaragua y eso hay que documentarlo y es fundamental esta alianza entre medios de comunicación, defensores, organismos internacionales para denunciarlo. El primer paso es la documentación. El segundo paso es realizar acciones concretas. Ellos mismos ya han realizado una acción concreta que es la solicitud directamente ante la comunidad internacional. Y después es seguirlo denunciando, seguirlo evidenciando y aprovechar en los contextos, en las acciones de incidencia que se puedan hacer
para seguir impulsando la temática, porque también aquí hay que hacer una labor de concientización ante los demás estados. La apatría de facto como tal es un término que no está reconocido en el derecho internacional, porque Nicaragua exporta modelos de represión novedosos que antes no estaban contemplados, ¿no? Obviamente Nicaragua va realizando estas cuestiones de nuevas violaciones a derechos humanos que incluso son retomadas por otras dictaduras o que son retomadas por otros autoritarismos, pero es importante hacerle conciencia a la comunidad internacional de que esto está sucediendo y que tienen que hacer una reacción sobre esta situación. Quiero cerrar esta entrevista que estamos abriendo para la libertad de prensa, para la libertad de expresión, preguntándole a Donaldo, que además de lo que han actuado hasta la fecha, si hay otras formas de resistencia que la ciudadanía pueda acompañarles. Sí, realmente ahorita, ante esta condición de apatría de facto, nosotros estamos tratando de hacer incidencia en Costa Rica de momento, que es el país donde nos encontramos para ver si existe la posibilidad que a través del acompañamiento de organizaciones de derechos humanos, el Estado de Costa Rica pueda priorizar al grupo de los periodistas para que podamos obtener, por ejemplo, el refugio, poder convalidar nuestros títulos universitarios, porque una de las limitantes, Patricia, es que han tenido los migrantes y refugiados nicaragüenses, que por ejemplo los profesionales del derecho, de la medicina, no tienen la posibilidad de homologar su estudio universitario, no se les complica poder colegiarse en Costa Rica, pero ya hay algunos esfuerzos por parte de los periodistas y por parte de la Asociación Periodistas y Comunicadores Independientes de Costa Rica. Afortunadamente, gracias a esos esfuerzos, hemos tenido procesos de formación en la Universidad de Costa Rica, tomando talleres, tomando diplomados. Sin embargo, faltan algunos esfuerzos para poder, por ejemplo, nosotros como periodistas, poder colegiarnos en las organizaciones de Costa Rica que puedan convalidar nuestro título universitario y así también tener la posibilidad de poder aplicar a una plaza de trabajo en Costa Rica, de aplicar a una plaza en una universidad, de poder gestionar a alguna organización que vele por los periodistas. Entonces, esos serían los siguientes esfuerzos que estaríamos haciendo nosotros como este grupo de periodistas que estamos tratando de visibilizar nuestra situación. Donaldo Hernández, quizás habría que pensar en lograr que organizaciones civiles puedan acompañar este esfuerzo, esta denuncia que ustedes están haciendo, y la demanda de la situación de apoyo internacional sería importante porque en Nicaragua hay mucho reconocimiento al trabajo periodístico, lo hemos visto por años y valdría la pena. Las puertas de Agenda Propia Nicaragua están abiertas, siempre han estado abiertas y cuando quieran, cuando deseen expresar aún más cosas, cuando ya tengan alguna noticia que diga por dónde va el asunto, aquí están las puertas de Agenda Propia Nicaragua. Gracias, Donaldo. Gracias, Lulio, por esta información que han podido compartir con la audiencia de Agenda Propia Nicaragua. Buenas noches. Agenda Propia Nicaragua. Patricia Orozco te cuenta Centroamérica con entrevistas a profundidad, análisis, datos, información y reflexión en nuestra nueva temporada todos los lunes y miércoles a partir de las 7 de la noche hora Centroamérica. Narrativas, periodistas, protagonistas.